Y partimos el día. Estamos día 14 en el Camino de Santiago de Compostela, saliendo desde Ontonas y voy hasta Boadilla del Camino. La idea era pasar por ahí, pero después de Carrión de los Condes viene un tramo de 17 kilómetros sin nada. Si hago el tramo largo, tengo que pasar también esos 17 kilómetros y eso significaría caminar 17 kilómetros sin nada al sol. Entonces prefiero evitarlo. Pero les paso el dato. Entonces, paren en Carrión de los Condes, agarren sus barritas de cereal o cualquier cosa, algo, frutita, yo qué sé, y así se preparan para esa parte porque es pesada. La vez pasada fue como, oh, bueno, menos mal, por fin puedo tomar un café, puedo tomar un algo. Así que tomen en consideración y obviamente suscríbanse, también consideren eso. Y vamos a caminar un ratito, ¿o no? ¿Estamos en esa? Bienvenido a la meseta. Definitivamente una parada bienvenida. Además que no paré en Castrojeriz porque quería llegar al amanecer ahí donde me vieran. Espectacular, valió 1000% la pena. Pero también vale la pena. Hay un carrito ahí, espectacular. Y está antes de la parroquia San Nicolás, que es el lugar recomendado que hice el año la vez pasada y que es precioso, así que vale la pena. Te quedas en Ontona, después paras acá, precioso. Y en este caso sigo hasta Boadilla, pero vale la pena. Ahora vamos a descansar, tranqui, disfrutar y continuar el camino. Muchas gracias igualmente, que esté bonito, que tenga bonito día. Ya, cuéntanos experiencia en el camino, algo que quieras compartir, algún consejo para alguien que de repente esté haciendo el camino. Mucha paciencia y venir con ganas y abrir la cabeza. Mucha gente nueva que vas a conocer y siempre hay que estar predispuesto a conocer nuevas historias. Bueno, ¿y cómo te llamas? Luca, Luca, y es argentino. Que tendría que haber traído mate, no lo traje yo, entonces claro, uno de los dos tenía que traer. mucho calor. Este es un lugar chiquito, es un lugar chiquito, es un barrio, pero tiene piscina.
el albergue tiene piscina y con eso ya estáis listo. Sobre todo, bueno, una de las razones por las cuales yo siempre recomiendo partir muy temprano en la meseta es porque hace mucho calor. Ahora creo que hay 36, 37 y son las 5:20 de la tarde. Entonces yo llegué acá a las 12, más o menos, 11:30, y el calor era una locura. Las últimas, yo creo que me fueron como los últimos 10 kilómetros, más o menos, fueron pesados porque hacía mucho calor. Y era las 11:30 de la mañana, 11:30 de la mañana, 12 más o menos. Entonces obviamente te pega más fuerte. Por eso yo prefiero salir temprano, salir a las 5 de la mañana, tope, y voy tranquilo, llego al lugar y ya puedo estar tranquilo, puedo descansar, me puedo relajar. Entonces eso también como es la recomendación que yo hago. Si te quieres levantar más tarde, dale tranqui, pero el calor pega fuerte, fuerte. Y el sol, y no hay sombra. La meseta es la meseta, no hay sombra. Es muy difícil encontrar algún lugar con sombra. Entonces, obviamente eso también hace que el desgaste sea más fuerte. Por eso mi recomendación es esa. Pero mañana vamos a llegar a Carrión de los Condes. Vamos a ir desde aquí hasta allá. Obviamente me olvidé de dónde estamos. Boadilla del Camino. Entonces nos vamos desde Boadilla del Camino hasta Carrión de los Condes. Así que vamos a estar metiéndole bueno. Hay varios pueblitos, así que se va a poder pasar a tomar algo, un café o algo. Pero después de Carrión de los Condes, es una etapa más o menos corta, pero después de Carrión de los Condes pasa que hay una etapa de 18 kilómetros más o menos, no hay nada, de nada. Así que tienes que llevarte el snack, alguna frutita, algún snack fuerte, porque no hay nada. Entonces eso también tienes que tomarlo en consideración. Por eso voy a llegar a Carrión de los Condes y no pasar, porque si no tengo que caminar con 20 kilómetros extra o 18, y si es que el otro lugar tiene, así que no sabemos. Así que vamos a meterle bueno. Para eso suscríbete, obviamente, dale me gusta y justo aquí, redes sociales acá abajo, así que y nos vemos en el siguiente capítulo, que es mañana. Este fue el día 14, día 15, metiéndole bueno, y después, poco a poco, nos vamos a ir acercando a Santiago de Compostela. No te lo pierdas.